Mateo 21, 1 al 11. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 21, versículos del 1 a 11. Estoy leyendo de la Reina Valera 2020. O sea que algunas palabras pueden variar, pero es básicamente el mismo texto. ¿Ok? Y ustedes me van a ayudar. Cuando usted vea que yo me detengo es porque a usted le toca leer el próximo versículo. Amén. Cuando próximos a Jerusalén llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús dijo a dos de sus discípulos: y si alguien os dice algo, respondedle: el Señor los necesita, pero luego lo devolverá. Decid a la hija de Sión: mira que tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás le aclamaba diciendo: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y otros respondían: este es Jesús, el profeta, el de Nazaret de Galilea. Padre, en esta mañana te bendecimos. Tú eres bueno, bueno, bueno. Gracias por su presencia en medio nuestro. En esta mañana te bendecimos y te damos gracias porque tú estás aquí. Te pedimos, Señor, que ministres a nuestras vidas porque tenemos necesidad de ti. Profunda necesidad de ti. Háblanos, Señor, que esa palabra se convierta en palabra viva, que como espada de dos filos penetre a lo profundo de nuestro corazón y haga aquello que tú quieres en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse, amado. En esto de las redes sociales, uno tiene amigos en las diferentes redes, ¿no? Hay gente que tiene 1000 amigos, 2000 amigos, 3000 amigos. Pero en realidad no son amigos porque usted no sabe quién son. Y le envían invitaciones para que usted sea su amigo. Y yo soy muy quisquilloso con eso. He aprendido a ser bastante quisquilloso con eso. Yo chequeo quién es el que me está invitando o me está enviando la invitación. Y después les respondo. Y generalmente, pues, he filtrado bien. Y hace 1 o 2 meses atrás, me llevó un mensaje de uno de esos amigos que yo no conozco. Y me envió un video. Un video decía: ¿es Cristo el Hijo de Dios? La pregunta parecía tonta. ¿Es Cristo el Hijo de Dios? Y el video era de un judío. Un judío, judío. No es un jíbaro que se cree judío, no. Era un judío, judío. Usted sabe, porque ahora hay jíbaros que se creen judíos. No, no, no. Este era un judío de verdad. Y estaba dándole un mensaje a los cristianos. El video estaba dirigido hacia nosotros los cristianos. Y empezó por los protestantes, por los católicos, y después le dio a los protestantes. Y al fin y a la postre terminó con todo lo mismo. Ustedes están idolatrando a un hombre. Nos acusó a todos los cristianos de ser idólatras. Y la consecuencia es lógica. Si usted no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, si usted no cree que Jesucristo es Dios hecho hombre y lo adora, estás adorando algo que no es Dios. O sea, el pensamiento y la lógica del judío era correcta si Jesús no es Dios. Si Jesús no es Dios y nosotros lo adoramos y lo alabamos, estamos cometiendo un acto de idolatría.
Pero en esta mañana yo quiero que centremos nuestra mente y nuestro corazón precisamente en la identidad de aquel que un domingo, hace 2000 años atrás, entró por las puertas de Jerusalén en un burrito. Entró Jesús, como leímos en el pasaje, en un burro prestado. Fíjense que Jesús nace en un pesebre que no era de él. Entra en un burrito que no era de él. Y lo sepultan en una tumba que tampoco era de él. La Biblia dice que él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y ese que se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, entra a Jerusalén en una parada, diríamos nosotros. Ya el próximo año, si usted no lo sabe, es año de elecciones. Ay. Y en algún momento, si usted sale los fines de semana, se va a encontrar un tapón. Y va a encontrar gente con bandera. Y van a gritar nombres, que yo no voy a decir los nombres aquí. Y qué triste que usted va a su casa o va a un lugar y se encuentre con un tapón y es un tapón de algún tipo de actividad política. Lo triste es cuando es del partido contrario. Porque si es del partido de uno, ¡págala! Cuando es del otro partido es que la cosa no pinta bien. Y Jesús está entrando precisamente con un séquito y con un montón de personas que le están siguiendo. Y va entrando a la ciudad de Jerusalén en un momento clave. Dios no improvisa. Oiga bien, Dios no improvisa. Dios no se la saca de la manga. Nosotros sí. Nosotros improvisamos y cambiamos nuestros planes y tenemos que ajustarnos muchas veces. Pero Dios no improvisa. Jesús estaba entrando en el momento preciso, en el tiempo de Dios. Él no hace cosas fuera de su tiempo. Está entrando en la semana de Pascua. ¿Qué pasaba esos días en Jerusalén? Venían judíos de todas partes del mundo. Miles de judíos. Josefo, un historiador judío, dice que en uno de esos años, en la Pascua, en Jerusalén se sacrificaron 255,000 corderos. Haga número. Si era un cordero por familia, ¿cuántas personas había allí en Jerusalén? Depende cuánto fuera la familia, 4, 5. O sea, que estamos hablando de que quizás un día como ese, en Jerusalén se metía más de 1 millón de personas. Había gente ahí, mucha gente. Y esa gente ven venir a ese hombre que viene en un burrito. Pero lo que sucede es que los reyes, los conquistadores romanos no entraban en burritos. Venían en un carro tirado por caballos blancos. Y venían con un séquito detrás, un ejército. Venían celebrando la victoria obtenida en el enemigo. Por el camino venían con un montón de gente detrás de ellos. Pero quienes venían detrás de ellos no solamente eran no eran los soldados, eran los esclavos. La gente que él había tomado prisionero. Cuando un conquistador entraba a una ciudad, entraba con su armadura, con su ejército y con el grupo de gente que formaban parte del botín de guerra. Venían atados, venían encadenados y eso es lo que le decía a la gente. Él es un rey victorioso. Él es un conquistador. Mira lo que él conquistó. Mira lo que él se ganó en la guerra. Sin embargo, Jesús no entra en un caballo blanco, entra en un burrito. Y detrás no vienen esclavos. Detrás viene gente dando testimonio de quién era él. Detrás venía uno que se llamaba Lázaro. Y Juan lo dice en su evangelio, que mucha de la gente que estaba en Jerusalén supo lo que le pasó a Lázaro. Lázaro
No era un muerto que caminaba. Sí, porque la gente piensa ahora en zombies. Y lo triste de esto es que hay cristianos predicando de zombies. Bueno. Lázaro era un hombre que realmente estaba vivo. Lo podían tocar, podían hablar con él, podían ver lo cierto de que ese hombre había estado 4 días muerto y el que iba en el burrito lo había levantado. Iba libre. Detrás de Jesús venía un hombre que podía decirle a todo el mundo, ese tiene poder sobre la muerte. Detrás de Jesús venían ciegos o gente que había nacido ciega, como Bartimeo, y podían decir, yo era ciego y ese hombre me dio la vista. Detrás de ese burrito venía gente con la piel como la de un bebé, que podían decir, yo me estaba pudriendo de lepra y el nazareno me tocó y tengo la piel limpia. Detrás de aquel burrito podía venir una mujer extranjera que decía, mi hija estaba torturada por demonios y el nazareno la libertó. Ese era el séquito que venía detrás de Jesús. No eran esclavos, era gente libre. Que podían dar testimonio que aquel que venía en el burrito no era un conquistador romano, no era un revolucionario político, era el Hijo de Dios. Y al fin y a la postre, hermanos y a los amigos que nos ven por las redes, esa es la decisión final que tenemos que tomar cada uno de nosotros. Esa es la pregunta que tenemos que contestar. ¿Quién es Jesús de Nazaret para ti? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Ese señor que me enviaron el video dijo, ese era solamente un maestro. Y los otros días me enviaron otro, también un judío, y dijo, ese era un delincuente. Así lo dijo, y hablaba en serio. Jesús era un delincuente y por eso que fue a la cruz. Simplemente eso. En la época de los 60, en Inglaterra hubo un autor muy conocido, C.S. Lewis. C.S. Lewis, quizás a usted no le suena, pero si le digo Narnia, quizás usted lee el cuento de Narnia, la película de Narnia, usted entonces despierta un poquito. El autor de esa obra, C.S. Lewis, en un momento se convirtió en agnóstico. Llegó un momento en que decía, no sabía si había o no había Dios. Pero hubo otro escritor que empezó a cultivarle y hablarle de Cristo y comenzó con su mente tan inquisitiva a despertar y el Espíritu Santo lo despertó y el hombre se hizo cristiano. Fue salvo. Él entonces usa todos sus recursos, toda su capacidad intelectual para llevarle a Cristo a otro, para hablar de Cristo a otro. Y él llegó a esta simple ecuación, a este trilema, no dilema, trilema. Son 3 opciones que parecen contradecirse entre ellas, pero que llevan a una conclusión. Primero, ¿Jesús será el Hijo de Dios? Él dice, bueno, vamos a ver en los evangelios. ¿Qué decía Jesús? Jesús decía, el que cree en mí, aunque esté muerto, si yo le digo eso a usted, de mí, ¿qué usted va a pensar? Sí, no tiene cáncer, pero tiene otra cosa. El que cree en mí tiene vida eterna. Si yo le digo eso a usted, ¿qué usted va a pensar de mí? Yo soy Señor del sábado. El Padre, Dios y yo somos la misma cosa. Un hombre que decía eso, decía así es Luis, tiene que tener 3 alternativas. Primero, ese hombre estaba loco. Definitivamente está loco. Si Jesús decía que era Dios, tenía que estar ¿qué? Y no lo era. Era loco. Segundo, si Jesús decía que era Dios, pero no estaba loco, entonces era un embustero. Era un mentiroso. Porque sabiendo lo que no es, dijo que era eso. Era un mentiroso. ¿Cuál opción nos queda? Jesús realmente era quien dijo que era.
no era ni un mentiroso, no era un loco, tenía que ser Dios. Y ese hombre llegó a esa conclusión y toda su vida cambió. Cristo transformó su vida. Y él utilizó sus recursos para llevarle el evangelio a los intelectuales de allá de las universidades de Inglaterra y de todo el mundo. Ahora, este pueblo que viene detrás, porque iban dos grupos, uno que venía con Jesús y otro que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Se unen los dos grupos y comienzan a gritar. ¿Y qué gritan? ¡Hosana! ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Y Hosana significa sálvanos. 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 Sálvanos ahora. Era una súplica. Era una forma de decir, tú puedes, sálvanos. Sabemos lo que tú has hecho. Sabemos que tú multiplicas el pan. Sabemos que tú resucitas muertos. Sabemos que tú sanas los leprosos. Sálvanos. Sálvanos. Tú tienes el poder. Y preguntamos, ¿Jesús era Salvador o no era Salvador? Amén. Sí lo era. El problema es de que ellos querían que Jesús los salvara. Y ahí está el meollo del asunto. Ese es el problema. Cuando ellos decían, sálvanos, sí, Él es. Ellos decían, sálvanos, porque en su cabeza tenían otra idea de quién iba a ser el Salvador o de qué venía, para qué venía el Salvador. Ellos tenían el concepto del Mesías, que por toda una generación, por generaciones, se le había inculcado en su mente. Ellos estaban esperando uno que cumpliera con esas expectativas que ellos tenían en su cabeza. Uno que hiciera de Israel la capital del mundo. Uno que hiciera de Israel la nación más poderosa. Uno que le quitara de encima a los romanos que los estaban, ¿qué? Oprimiendo. Ellos estaban oprimidos por los romanos. Y ellos esperaban uno que les liberara de los romanos. Uno que pusiera a Israel como la capital del mundo. Pero este viene en un burrito. Pero quizás después use esos poderes y nos libre del imperio romano. Y como usted sabe, esas mismas multitudes que dijeron, Hosana, de los que estaban en Jerusalén, bendito el que viene en el nombre del Señor, 5 días después iban a gritar, ¿qué? Crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Porque estaban decepcionados. Porque Él no cumplió con las expectativas que ellos tenían en su cabeza de lo que debía ser el Mesías. Y yo me temo que mucha gente viene a Cristo, lo pongo entre comillas, con unas expectativas que no son. Dicen, Hosana, sálvanos. Pero cuando decimos, Hosana, sálvanos, estamos pensando en la situación económica mala que tengo. Sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor. Sálvanos porque estoy en la quiebra, Señor. Sálvame. Sálvanos, Señor, porque tengo una situación en casa que no puedo resolver. Necesito que me salve de esa situación. Sálvanos porque tengo una enfermedad con la que no puedo lidiar. Sálvame, Señor. Entonces, queremos que Jesús nos salve para que resuelva nuestro problema económico. Queremos que Jesús nos salve del problema que tenemos en casa, de la crisis familiar. Queremos que Jesús nos salve, que nos salve de la enfermedad que nos está agobiando. Pero ahí termina todo. Entonces, se diría a veces el mensaje a gente que tiene problemas económicos, a gente que tiene problemas en la familia, a gente que tiene problemas de salud. Pero ¿qué pasa cuando alguien no tiene problemas económicos y no tiene problemas de salud? Entonces, desde esa perspectiva no necesita ser ¿qué? Salvo. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? La gente veía a Jesús como el que le podía dar panes y peces. Y ese era su problema. Después que yo tenga la barriguita, que por cierto,
La chaqueta ya no me cierra. Después que yo tenga la barriga llena y los muchachos en casa estén bien, todo está bien. ¿Usted no ha escuchado eso? Después que usted tenga salud, lo demás no importa. ¿Sí? Estamos todos bien. ¿Hay comida en la nevera? Está bien. ¿Hay bonanza económica? Está todo bien. No necesito un salvador. Porque estamos pensando en circunstancias temporeras, económicas, salud, familia. Pero ¿qué pasa cuando todo eso anda bien? Yo no necesito a Cristo. Y ahí está el punto. Aquella gente gritaba Hosana porque lo que ellos estaban esperando era que Jesús los liberara de los romanos y que su economía fluyera y que Jesús los sanara de sus enfermedades y ya todo bien. Pero ¿sabes una cosa? Que el problema principal y esencial del hombre no es su economía, no es su salud, no son los problemas sociales o familiares. El problema del hombre está en el corazón. Y no estamos hablando de un problema cardíaco, claro. El problema del hombre, de la humanidad, no es que necesite que Dios haga una sanidad o que Dios haga un milagro. El problema es que yo necesito rendirme a Dios porque yo he pecado contra Dios. Cuando el ángel le habló a María, le dijo, mira, ese viene a salvar al pueblo de sus pecados. La Biblia es clara, Cristo vino a redimirnos de nuestro pecado. Y ahí está el asunto. Aquel que entraba aquella mañana en la ciudad de Jerusalén no venía a resolver un problema político. No venía a resolver un problema económico. No venía a trabajar con las crisis sociales que tenían ellos. Aquel que entraba venía a morir. Su destino era la cruz. A eso vino. Iba a la cruz a ser el Cordero Pascual que iba a pagar por nuestros pecados. Porque al fin y a la postre, ese es mi problema esencial, mi pecado. Si ese problema no está resuelto, yo puedo tener una buena economía, yo puedo tener salud, yo puedo que en casa todo esté bien, pero si yo no trabajo con eso, estoy perdido. Estoy perdido. Y yo necesito ser salvado. Y fuimos salvados por la gracia de Dios. Cuando comprendimos que mi mayor problema, y digo, Hosana, Señor, es que me salvaste de mi pecado. Es que me libraste, como cantábamos ahorita, de mi culpa. De esa conciencia culpable. Porque yo sabía que con todo lo religioso que era, mi pecado no lo borraba mi religiosidad. Mi pecado no lo borraba las canciones que yo cantaba en la iglesia. Mi pecado no lo borraba la cantidad de horas que yo viniera al templo. Lo único que limpia el pecado es la sangre de Cristo. El único que puede cambiar esa situación en mi vida es Jesucristo. Y el mundo quiere a alguien que le haga milagros. El mundo quiere a alguien que le resuelva la economía. El mundo quiere uno que resuelva sus problemas económicos. Pero no quiere que reine sobre su vida, sobre su totalidad. Cristo es Rey. Y es Rey de todo. Cristo no vino a ser Rey de mi mañana, de los domingos. No. Cristo quiere ser mi Rey de mi domingo, de mi lunes, de mi martes, de mi miércoles. Cristo no solamente quiere ser Rey de mi vida espiritual, pero no de mi vida secular. Y eso es un disparate. Para los cristianos no existe eso. O es Rey de todo, o es Rey de nada. Yo no puedo fragmentar mi vida y decir, Cristo entra como Rey a mi vida espiritual, pero no entres como Rey a mi vida familiar. Cristo entra como Rey a mi vida
eclesiástica, pero no entres a mi trabajo. Ahí no entres. Cristo entra como rey el domingo por la mañana, pero el resto de la semana, como dice el mexicano, sigo siendo el rey. Con dinero o sin dinero, ¿verdad? Y ese es el problema. Cristo quiere ser rey de la totalidad de lo que yo soy. No quiere ser rey solamente de un aspecto en mi vida. Y para ser rey de mi vida, yo tengo que admitir que estoy en bancarrota espiritual. Admitir que yo no puedo hacerlo. Admitir que yo voy a depender totalmente de Él. Que yo soy autónomo, ya yo soy independiente. Ajá. Nosotros sabemos que eso es una falacia. La gente dice que son autónomos, que son independientes, que nadie los manda. ¿Sí? Voy a ver el 17 de abril. Cuando tenga que llenar la dolorosa. A ver si es verdad que usted es totalmente independiente. Eso es una fantasía, eso de gente totalmente independiente. No hay gente totalmente. Siempre dependemos de alguien, hablando humanamente, ¿verdad? Usted quiso hacerse, cuando era adolescente, quería ser adulto para que nadie lo mandara en su casa. ¿Verdad? Y estaba loco a cumplir los 18, los 21. Ay, cuando yo tenga 18, 21, ya no tengo que pedir permiso. Ajá. Sí. Bueno, quizás. Llegó a los 21 y se fue. Ah, la hermana sabe. Se casó y descubrió que perdió la supuesta independencia. Quizás alguno que otro decidió librarse de ese yugo. Pero se fue al trabajo y descubrió que ¿qué? Que hay otro sobre él, otra sobre él. O sea, no importa el aspecto de la vida donde usted se mueva, usted siempre va a tener a alguien sobre usted. Prefiera tener a Cristo. Prefiera tener a Cristo. Cristo satisface esas profundas necesidades que tú y yo tenemos. Cristo es el único que te puede dar vida y vida abundante. Cristo es el único que transforma el corazón humano. Que sí, yo creo que sana, que sí, yo creo que restaura, que sí, yo creo que Él puede resolver problemas que para nosotros parecen sin fin. Él puede meterse. Pero mi problema principal no es mi enfermedad física, ni mi vida económica, ni mi vida familiar. Mi problema principal está en mi corazón. Cuando yo dejo que Él entre como rey y no le pongo condiciones, tiene que ser una entrega incondicional, ¿verdad? Ahora no, ahora la gente se casa y hacen lo, ¿cómo se llama? Las capitulaciones. Esto es tuyo, esto es mío. En el momento en que falle, pues tú coges lo tuyo y yo cojo lo mío y ya. ¿Cree que con eso se resuelve algo? Económicamente quizás. Pero a Cristo, con Cristo no se hacen capitulaciones. O lo recibes como Rey Señor o no lo recibes. O lo recibes como el Salvador que transforma vidas, que cambia y que requiere de mí todo, o no le doy nada. Y aquella gente, la mayoría, no sabía lo que estaban diciendo. ¡Hosana! ¡Hosana! El rey que viene, pero pensando, qué bueno va a sacar los romanos, qué bueno nos va a librar de esto. Ahorita vamos a armar el ejército y vamos a sacar fuera a esta gente. Cuando vieron que él siguió hablando de amor, de amar a los enemigos, y trataba bien a los romanos, ¿qué pensaron? Este no es. No, este definitivamente no es. Crucifícale. Crucifícale. Y Cristo esta mañana tiene que ser rey o nada. No entre en ese dilema de los amigos que estábamos hablando al principio, que
que aceptan que Jesús fue un gran maestro, que aceptan que Jesús fue un profeta, que aceptan que Jesús fue un líder religioso, pero no aceptan que Él es el eterno Hijo de Dios y que es Rey y Señor sobre todo. Ese fue el mensaje que transformó a la generación del primer siglo. Jesucristo es el Señor. Y cuando un judío decía, o un cristiano del primer siglo decía, Jesucristo es el Señor, eso chocaba. Chocaba con la mentalidad de ese siglo. Porque en ese siglo, el César es el Señor. El César es el Señor. Y así se saludaban los romanos. El César es Señor. El César es Señor. Y cuando apareció un cristiano decía, Jesús es el Señor. ¿Y quién es Jesús? Ah, pues Jesús fue el que murió. ¿Qué? Espérate. ¿Jesús qué? Que murió en una cruz. Por eso es que Pablo cuando escribe a los Corintios dice, mira, yo predico a Cristo crucificado. Para los judíos esto es un escándalo. Y para los griegos esto es locura. No tiene sentido que aquel que entró en el burro, que 5 días después fue a la cruz, ahora es Señor de todo. No, yo no lo acepto. Pero es algo que únicamente cuando el Espíritu Santo entra y abre y desata y resucita, que entonces la mente puede decir, sí, Jesucristo es el Señor. Cristo es Señor y seguirá siendo Señor por siempre y para siempre. Tanto Mateo como los otros evangelistas citan un pasaje de Zacarías 9, voy a leer esos versículos, del 9 al 10. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y desde Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Zacarías está anunciando, viene un rey. Viene un rey, pero hay un contraste en ese primer versículo. Dice que ese rey, entre otras cosas, es que humilde. ¿Ha encontrado usted un rey humilde? Hace unos meses atrás murió la reina de Inglaterra. Usted ha visto nunca había visto un funeral con tanta protocolo, majestuosidad, lujo, porque ha muerto la reina de Inglaterra. No. Y nosotros también tenemos reyes aquí en Puerto Rico. Se creen reyes. Tienen posiciones y se creen reyes. Pero este rey es un rey humilde. Viene en un burrito. Sin embargo, va a volver. Va a volver. Ese rey que fue a la cruz, ese rey que resucitó al tercer día, volverá. Va a volver. Y yo quiero leerlo, la otra parte. Porque leímos cuando vino en el burrito, ¿no? Apocalipsis 19, del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía escrito un nombre que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Señor. Ese es Cristo.
No piense en Cristo como el Cristo moribundo, como el Cristo esquelético, como el Cristo en ocasiones, no voy a decir la palabra, no voy a decir, sí, flojo. Ese es el Cristo poderoso al que tú y yo servimos, que regresa para imponer su reino. Hace unos años atrás, a un líder religioso, no voy a decir el nombre aquí de este país, le preguntaron sobre la venida. Dice, mira, pero los evangélicos se pasan diciendo que Cristo viene. Y este líder religioso de este país dijo, si Cristo viene de nuevo, como están las cosas, lo crucifican de nuevo. Digo, tú eres líder cristiano y te atreves a decir un disparate como ese. Ya no viene como cordero, ahora viene como león. Ya no viene como cordero, ahora viene como león. Y mi amado, de eso tiene que estar llena nuestra boca. Diciéndole a la gente, Cristo es mi Señor. Y nuestras vidas tienen que demostrar el señorío de Cristo. Porque yo puedo decir, Cristo es mi Señor, y tener un bumper sticker bien grande de cristiano en el carro. Y los que me ven en la calle guiando dicen, el Señor se bajó del carro hace tiempo. Tiene que haber testimonio real. Y mi boca tiene que proclamar eso. Mire, hace unos meses atrás estábamos en una actividad que no era una actividad aquí en el templo, una actividad un sábado. Y había un hermano fajado trabajando ahí, afuera. Estaba la esposa al lado mío. Y yo le dije, ¿él siempre trabaja así? Dije yo a ver qué me decía ella. Y yo, muchacho, tú no sabes. Ese hombre, trabajo de electricidad, él lo hace. Trabajo de plomería, él lo hace. Albañilería, él lo hace. Se daña el carro, él lo hace. Y, ¡wow! No, yo no tengo que llamar nunca un handyman, ni un mecánico, ni un electricista. Él todo tiene la casa al día, me decía esa hermana. Hace 2 semanas atrás volví y me la encontré en el parque y le dije, oye, y todavía fulano está, muchacho, sigue así, ese hombre es fiel ahí, ese hombre es un hombre de trabajo. Y yo le dije, para cucarla nada más, dije, lo que falta es que cocine. Y me dijo, muchacho, tú no sabes. Hace un mofongo. Cocina, hace un mofongo. A mí me dio envidia, hermano. Perdón, Señor. Pero esa hermana, Dios te bendiga, Nelson. Ella habla de su esposo. Mire, y no la estamos grabando, ni se imaginaba ella que yo iba a decir esto desde acá al frente. Pero era su corazón lo que estaba hablando. Era su experiencia la que estaba hablando. Era su vivencia la que estaba hablando. Cuando Cristo reina, cuando Cristo es Señor, de la abundancia del corazón, abra la boca. ¿De qué está llena tu boca? ¿De qué está llena mi boca? ¿Qué es lo que a usted le llena de alegría y gozo expresar? Sabe hablar de política. Y va a hablar de política. Sabe hablar de lo que dijo Shakira. Que no le facturen algo así. De la casa de los famosos. ¿Quién se fue? ¿Quién entró? ¿Quién vino? Pero hablas de Cristo. Hablas de Cristo. Le dices al mundo que Cristo es el Señor. Que la paz que andan buscando no la van a encontrar en ningún party. Que la paz que andan buscando no la van a encontrar en una cuenta bancaria. Que la culpa no va a desaparecer de sus conciencias hasta que se rindan a los pies de Cristo. ¿Se lo has dicho? ¿Se lo he dicho? Hosana, bendito el Rey que viene. El Rey viene. Definitivamente el Rey viene. Ya leímos ese pasaje de Apocalipsis donde describe cómo va a venir ahora. La pregunta es, ahora la iglesia, ¿estamos preparados para ese encuentro? Cuando el Rey vuelva, ¿cómo nos va a encontrar? Nos va a encontrar como el culto de esta mañana, gozoso, alabando. O me va a encontrar hablando de otras cosas, haciendo otras cosas.
como decía la clase de nuestra hermana Ivonne, viviendo en rebeldía a la palabra cuando digo que soy cristiano? Esa es la pregunta. El Espíritu Santo no es el Espíritu Santo del culto únicamente. Pablo claramente dijo también esto: el Espíritu es Señor. Y cuando una persona, un cristiano, digo conocer a Cristo en mi vida, inevitablemente se va a reflejar eso. Inevitablemente, porque eso va a salir. Eso de alguna forma va a salir. ¿Qué pasa cuando no estoy manifestando eso? Entonces tenemos que hacer un examen. Ya Cristo no es lo más importante. Ya Cristo ha pasado a un segundo lugar. Como diría el apóstol Juan a la iglesia en Apocalipsis, has dejado tu primer amor. Ya Dios ha pasado a un segundo plano. Y ya no podemos decir, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque estamos esperando y tenemos otras expectativas, otras cosas han venido a ser más importantes que mi vida espiritual. Cuando mi vida espiritual anda bien, todo lo demás va a andar bien. Amén. Usted puede tener el dinero que quiera. Puede dejar la iglesia porque ya pues necesita más dinero y pues no puedo ir a la iglesia porque necesito más dinero. No, ya yo estoy bien, ya el Señor me sanó hace un tiempo, ya conseguí lo que quería. Pero déjame decirte, la paz, el gozo que tú tienes en Cristo, eso no te lo va a dar nadie. No te lo va a dar nadie aquí en la tierra. No te lo va a dar un nuevo esposo, no te lo va a dar una nueva esposa, no te lo va a dar un nuevo trabajo. Solo Cristo. Esta mañana este es el mensaje, mi amado. Cristo sigue siendo Rey. Cristo sigue siendo Señor. Y Él te está llamando a que tú le entregues tu vida. Y te rindas a Él para que Él haga lo imposible, que es transformar tu vida. Padre, en esta mañana te bendecimos, Señor. Te damos gracias por este tiempo en tu presencia. Señor, si alguna palabra vino de ti, que penetre en lo profundo de los corazones. Si hay palabra de ti en este mensaje, Señor, que obre, que haga lo que tú quieres en cada vida, en cada hombre, en cada joven que está escuchando esto.